Pero tal vez puede que haya sido en los tiempos de la conquista o en la colonización que le hayan puesto a ese cerro así, Siracusa, y tal vez haya sido por eso, ¿cierto? Pero ese fue el nombre con el que lo conocieron en el tiempo del mestizaje. Nunca me ha llegado a pasar como que escriba una canción o una letra, escribir una letra y luego adaptarla a una música. Nunca me ha pasado eso, que le pasa a muchos artistas. Y tuve una chaza en la universidad. Bien. A la que vendía cigarrillos, café, mecato, minutos y todo eso. Pero llegó un día en que yo dije, pero si yo canto, he cantado ya acá en la universidad y se parcha la gente. ¿Por qué no cojo mi guitarra y me voy a cantar a los buses? Bueno, bienvenidos una vez más a este programa que no sabemos si es podcast, magazine, programa de entrevistas o lo que sea, pero que le llamamos Al Banquillo, y hoy estamos al banquillo con Siracusa o Teo, como lo conocen en el bajo mundo. Entonces, Teo no sabe cómo funciona esto, pero yo le voy a contar. Esto funciona en 3 etapas. Tenemos una etapa que son preguntas así generales, las clichésudas, las que hace cualquier entrevistador. Después vamos a seguir hablando del artista, un poquito ya más a fondo, como más profundo, y ya después puro chisme. Vamos a relajarnos y a ver qué pasa. ¿Listo? Perfecto. Entonces, vamos de una, al grano. Y la primera pregunta es, ¿por qué Siracusa? Bueno, Siracusa, pues muchas personas me han preguntado por eso, la verdad, pero pues todo el mundo sabe que es una playa, no sé si en Grecia o en Italia, pero es por el Mediterráneo, ajá, ¿cierto? Pero en mi pueblo, específicamente en mi pueblo, en Anserma Caldas, hay un morro, una montaña que es en el norte del pueblo, que era antiguamente un sitio de ceremonias de los pueblos Umbra y Embera, ¿cierto? O sea, nada tiene que ver con Europa. Nada tiene que ver. Okay. Pero tal vez puede que haya sido en los tiempos de la conquista o en la colonización que le hayan puesto a ese cerro así, Siracusa, y tal vez haya sido por eso, ¿cierto? Pero ese fue el nombre con el que lo conocieron en el tiempo del mestizaje, ¿cierto? Okay. En el tiempo en el que se estaban mezclando los pueblos entre los colonizadores antioqueños, la conquista, pues la posconquista que fue ya a los finales de 1800 y principios de 1900, y ahí fue que ese morro se llamó así, ¿cierto? Okay. Luego, con el tiempo, esa montaña pasó a llamarse el Portal del Viento, y ese nombre se empezó a perder. Yo dije, no, ese nombre no se puede perder, tiene que estar aquí, ¿cierto? Y bueno, entre los dos estaba Siracusa y Ocusca. Ocusca era el cacique que dominaba toda esa zona, toda la zona del occidente del eje cafetero, okay, que era Belén de Umbría, Mistrató, Viterbo, Anserma Caldas y digamos una zona limítrofe entre Supía y Río Sucio. Ese era el cacique Ocusca. Entonces, entre esos dos nombres, pues me pareció que musicalmente era más llamativo Siracusa que Ocusca, ¿cierto? Está bien interesante. Pues, no sé, yo supongo que los dos hubieran pegado de alguna manera. Sí, pero lo importante es hacernos famosos, hermano, con lo que sea. Pero entonces, ¿era indígena sí o sí? Precisamente como por tratar de conservar esa identidad. Mi pueblo y esa tierra fueron pueblos indígenas. Claro. O sea, desde antaño, incluso es zona de huacas, zona de entierros. Hace poquito que se construyó la autopista Pacífico 3, encontraron infinidad de elementos, ¿cierto? Tanto rocas, petroglifos, elementos en barro y un montón de cosas que, o sea, ¿cómo puede dejar uno pasar esa memoria? Es como tu forma de hacerle honor a esa, ¿cómo se llama? A esa tradición, a esa herencia, pues, cultural. A esa historia. Muy bien. Un poquito, más o menos, sí. Cualquier homenaje, pues, se queda corto. Pero algo es algo, por algo sí empieza, y entre más gente lo haga, pues, más se va a reforzar esa historia. Bueno, como artista,
como artista vos cómo empezaste? O sea, ¿cuándo decidiste ser, bueno, como artista musical? Porque ahorita vamos a hablar de todo lo que haces, pero en la música, ¿cómo te metiste? ¿Qué pasó? Pues, Bueno, en la casa, pues en mi familia, estuvo siempre la vena musical. Eso es algo que viene en la sangre, ¿cierto? De hecho, Cierto. ahorita hablaba de esto con mi hermana y era que yo siempre escuché a mi abuelo, a mi tía, a mi papá. Mi papá cantaba en la iglesia. Mi tía siempre mientras iba creciendo, ella cantaba cosas, cantaba siempre en la casa, pero siempre cantaba. Yo qué la curioso. escuchaba. Y mi abuelo sí tuvo un grupo de cuerdas típicas. ¿Qué nota? Yo realmente no me acuerdo bien qué música cantaban ni cuál era la canción favorita, pero sí me acuerdo de él cantando en la sala de la casa de los abuelos. Oye, fue muy de buena voz, porque yo vengo de familia musical, mi mamá era cantante, mi abuelo ayudaba, tocaba con Fruco y sus tesos, gente súper musical, y yo pues en el karaoke a duras penas. Y especialmente también mi tío sí explotó mucho más el talento musical. De hecho, hoy en día todavía canta, no a nivel a nivel así de explotarlo, pero le gusta mucho cantar. Estuvo en varias agrupaciones, de hecho estudió también unos semestres de música y todo eso. Pero yo creo que eso es algo de familia, ¿cierto? Sí. Y como yo llegué a eso fue en el colegio. De hecho, por capar notas. En la clase de español, el profe Jorge Moreno, allá en Anserma, en el Aureliano, y el profe Jorge Eduardo Carvajal, ellos siempre trataron como de promover mucho que los estudiantes se interesaran por algo del arte, Por algo fuera el artístico. teatro, fuera la escritura, o la música como tal. 10 puntos a esos profes, pues muy bien, eso es lo que deberían hacer Y todos. de hecho, en principio, cuando el profe Jorge Moreno, que fue el que organizó un evento que se llamaba Cante, aunque no cante, ¿Vio? y ahí fue donde yo empecé, él me decía, no Mateo, pero es que usted canta bueno, júntese con alguno y empiece a cantar, empiece a hacer sus cosas. Y así empecé, de hecho fue en el colegio, en las actividades de centro artístico, así se Qué llamaba. nota. Súper bien. Pero al principio fue por capar nota. Porque Por uno presentaba ahí y bueno, ganaba la materia. La razón no importa, lo importante es lo que lo motivó a arrancar. Pero entonces, bueno, ¿estudiaste, te formaste musicalmente o todo es...? No, todo fue empírico. De hecho, desde muy pequeñito mi papá llegaba a la casa con instrumentos. Él llegaba con tambores, con bombos, con guitarras, con triangulitos, muchas cosas así como de tipo Papá chirimía. hacía eso también, ¿no? Porque tengo la misma historia, yo por qué no canto. Bueno, Eso. ajá. Y entonces él llegaba así con muchos instrumentos como de tipo chirimía, pero yo la verdad nunca les paré bolas, nunca les puse cuidado hasta que ya estaba en la universidad. Yo viví en Manizales después de graduarme del colegio y en la universidad tuve mi primera banda que se llamaba Nosotros. Vea. Me gustó mucho. Búsquelo en Spotify. No tuvo, eso fue año más o menos 2008, 2009, entonces no hay registros de eso. Pero luego de que la banda se disolvió porque todos estudiábamos y hacíamos otras cosas y en realidad era como algo de hobby, ahí fue cuando empecé a ponerle cuidado a los instrumentos. Ahí fue que fui por los tambores, por la guitarra, por el piano y por todas esas cosas que tenía papá y que me había dejado ahí en la casa. Qué nota. Y ahí fue que empecé a practicar. Yo dije, yo no necesito una banda para cantar, yo necesito una guitarra y vamos a ver cómo me acompaño, cómo hago las cosas. Y así lo hice. Nah. Ese fue como en principio lo que se fue dando. Bueno, yo me acuerdo del concierto pasado que tuviste acá y que hablabas que el reggae fue como una influencia muy fuerte para vos, pues, en lo que tiene que ver con tu formación, pues, con tu experiencia musical. ¿Es así? ¿Hay otros géneros? ¿O cuál es el más fuerte? ¿Cuál es el que más te gusta? Sí, hay otros géneros, eso, pero el reggae fue como mi principio en empezar a escuchar música, porque pues vos sabes que todos crecemos influenciados por lo que sea tendencia en el momento, ¿cierto? Y el primer género con el que yo rompí con las tendencias populares del momento fue el reggae.
de la mano de bandas como Los Cafres, Gondwana, Sonaganja, Manu Chao. Un saludito a Gondwana, que ya sabemos que ve el canal. Bien. Entonces, de la mano de esas bandas, empecé a aprender como las primeras canciones en guitarra. De hecho, en la presentación pasada, en el concierto pasado, lo que contaba era que Manu Chao fue una de mis primeras influencias. De hecho, Clandestino y El Desaparecido, yo creo que fueron las primeras canciones que me aprendí. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr es mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra. Y bueno, el reggae como tal, como por el lenguaje que manejaba en ese tiempo, uno siempre revolucionario. estaba buscando eso, y tanto más que la revolución, como el amor, el sentirse comprendido, okay, el sentirse acompañado, el compartir, el reggae era eso en ese momento. Y yo creo que sí, el reggae fue el principio de todo. Y Manu Chao, especial. Reggae y Manu Chao, listo. ¿Vio? Sí. Gondwana, otro saludito de chéveres. Listo. Vamos a pasar. Listo, ya esa era como la parte, el background, lo que te hace, pues como lo que formó Siracusa. Me falta una pregunta sobre eso, y es, yo he visto que tocas con una banda. ¿Cómo se llama esa banda? Esa banda se llama Cacique Candela. Cacique Candela. Ahí tocamos mucho rock. Rock, o sea, rockerita. ¿Y tocan dónde? Bueno, en esa banda nos ha ido muy bien. De hecho, yo desde el 2008, 2009 que tuve la primera banda, siempre le huía a las bandas. Por el trabajo en grupo, por coordinar esfuerzos, porque, bueno, en ese momento estábamos apenas iniciando la universidad y digamos que el proyecto de vida que tenía cada uno era muchas veces un obstáculo. Claro. Y en ese momento yo estudiaba ingeniería. Ahora me gradué de licenciatura en artes de la UDA, el alma mater. Pero en ese momento, pues uno ser ingeniero o estudiar ingeniería o estudiar arquitectura o cualquier carrera así tecnológica, digamos que era como que era una contraparte a uno tratar de ver el arte como una manera de vida, ¿cierto? Entonces hubo obstáculos, hubo cosas en la vida en la que pues por cosas nos separamos y nos disolvimos como banda, y yo dije, bueno, creo que no puedo depender de una banda si lo que quiero hacer es música. Claro. No puedo dejarlo todo en las manos de otros. Por eso empecé a tocar guitarra, por eso empecé a relacionarme con otros músicos, y por eso empecé como, bueno, yo toco la guitarra y vos tocas la batería y me acompañas mientras yo canto, ¿cierto? Pero el año pasado, porque Cacique Candela es muy reciente, Cacique Candela nació en marzo del 2023. Y fue con un compañero, en ese momento era un conocido del pueblo, que es un muy buen guitarrista. Él es Mauricio Torres, también el parcero allá en Serma. Y siempre hablábamos como, hey, toquemos algo así, como así esa conversación típica de músicos, que hey, vamos a hacer algo que nunca resulta en nada. Claro, en estos días cuadramos. Y así fue, y pasaron años, y un día hasta que quedamos, hey, vamos a tocar. Yo toco batería y canto y vos llegas en la guitarra. Y empezamos a tocar y conocíamos unas canciones de Soda, de Calamaro, de Los Rodríguez, y hey, vamos a tocar. Era química, es como la relación. Eso sí, fue un feeling, pero ahí, de una. Chévere. Y Alex entonces me dijo, parce, tengo un amigo bajista. Lo llamo y ensayamos dentro de 8 días. Unas canciones de las que ensayamos hoy, las tiene él también. Y así fue. Cacique Candela empezó en marzo del 2023 con una invitación así. Alex llamó a Diego llegó a la casa, llegaron todos a la casa de Teo y empezamos a tocar. Y parchado eso así, bien natural, bien fluidito. Y la primera vez que tocamos fue en Anserma, en el pueblito. Eso creo que fue el 2 de abril del 2023. Del año pasado. Eso. Empecé yo a cantar así, Siracusa, solito. Y le dije al dueño del bar, hey, tengo una banda. Tenemos 5 temas. ¿Puedo rematar el toque con la banda? Y me dijo, sí, así fue. De hecho, Cacique Candela el año pasado, el 2023, tuvo toques al menos cada 15 o 20 días todo el año. Excelente. Hasta diciembre. Muy bien. Y este año
hemos tenido más o menos 4 o 5 presentaciones, muy bajo, pues muchas menos que el año pasado. Pero ya viene diciembre. Eso, ¿qué es la ventaja que tiene Cacique Candela? Que ya somos puros cuchos, ¿sí o qué? No, pues, yo tengo 32 añitos apenas, pero pues sí, no son pelados. Pues, eso, ya tenemos como, digamos, así decirlo, resuelto el proyecto de vida, ¿cierto? Ellos ya son padres de familia, son profesores y todo eso. Lo están esperando usted en la tarea. Y la cosa es que, no, yo también fui profesor y todo, pero no padre de familia. Y entonces, como que ya no tenemos la presión, bueno, tenemos que vivir de algo, ¿no? Ya todos tenemos como un proyecto de vida bien establecido y la música nos acompaña, ¿cierto? La música es un proyecto con el que fluimos muy bien y como banda nos entendemos muy bien. Entonces es como que ahí vamos. Está bacanísimo. Con Cacique Candela también. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la otra parte. Que esa preguntita ahí me faltaba, pero bueno. La otra parte vamos a hablar ya un poquito más de tu experiencia personal, ¿cierto? Y aquí me interesa mucho sobre todo tu experiencia como compositor, ¿cierto? O sea, ¿cómo se pasa de tocar covers a componer? No sé si en realidad sea una transición, porque siento que cuando uno hace música o está tocando, el cerebro está como programado de maneras diferentes cuando uno está tocando algo de otro o cuando está componiendo. De hecho, a mí me pasa que cuando toco música de otros, toco versiones. Nunca he tenido como el interés de aprenderme la canción tal cual es o el cover tal cual es, sino que me interesa su arreglito, su cosita, coger la música, hacer la propia, pues. Eso, y hacer la versión. Así la versión sea básica, sea solo rítmica o sea como sea, pero que lleve algo de mí. Y es porque si escogí esa canción para tocarla es porque esa canción en algún momento me influyó en algo. Esa canción en algún momento de mi vida representó algo para mí. En mi historia, sea en un momento de crecimiento personal, de amor, de desamor, de buena economía o de mala economía, de lo que sea, pero canciones que representan algo, ¿cierto? Y a la hora de componer pasa algo totalmente diferente porque tiene mucho que ver, es como con lo que uno esté viviendo en el momento. Todos los artistas, sea en la pintura, en el dibujo, en la escritura o en la música, tienen etapas creativas. Claro, me imagino las emociones juegan un papel ahí importante. Y todas esas etapas tienen algo que ver con el momento. Claro. Y resulta que la mayor inspiración para la mayoría de los artistas es el amor o el desamor, ¿cierto? Siendo lo mismo, pues, como en sentidos contrarios, por así decirlo. Y resulta que no, yo simplemente, como dependiendo del momento que estuviera pasando, empezaba a tocar la guitarra y encontraba sonidos. Yo en realidad soy muy desconocedor de la teoría musical. No tengo mucha idea de eso. Pero en consecuencia o en forma de compensar eso, tengo oído. Está bien. Y ese oído me funciona. Claro. A la hora de escribir canciones, simplemente construyo un círculo armónico y ese círculo me indica la canción va bien en inglés o va bien en español. Y a partir de ahí es que empiezo a escribir mis canciones. Creo que nunca he hecho una canción a la que le haga primero la letra, ¿cierto? Que va a aprender la licuadora. Entonces que paremos un momentico. Azul no tenía historias, las conspiraba a su favor. La bruja azul ya no se lamentaba por todo aquello que robó. La bruja azul no tenía historias, las conspiraba a su favor. Entonces, estabas diciendo que componías. Eso, nunca me ha llegado a pasar como que escriba una canción o una letra, escribir una letra y luego adaptarla a una música. Nunca me ha pasado eso, que le pasa a muchos artistas. Y a mí lo que me pasa es que escribo, empiezo con un ritmo, algo me suena, en la guitarra va bien, en la batería va bien, y me llega una idea a la cabeza. Y sobre esa idea es que voy a escribir, pero ya con la música estando ahí. Primero la música, luego la letra. Exacto. Perfecto. ¿Tenés como
una intención con tu música o la escribís para vos solamente? ¿O querés, por ejemplo, comunicar algo? ¿Querés hacer sentir a la gente emociones? ¿O cada quien verá qué siente con mi música y la escribí fue para mí? Yo creo que es más eso, ¿cierto? Tal vez no tan personal como decir la escribí para mí, pero sí tiene que ver mucho con momentos muy personales. Yo creo que algo que nunca he perseguido haciendo la música es como, ay, voy a pensar a ver qué le gusta a la gente. No. Yo creo que tiene más... No estarías haciendo el género que estás haciendo. Eso. Entonces, yo pienso más como que, hey, es que estoy escuchando yo en el momento también, ¿cierto? ¿Qué grupos, qué géneros estoy escuchando yo en el momento? Y cómo eso me puede llevar a una canción. Y si esa canción conecta con las personas, chévere. Es maravilloso. De hecho, yo creo que todas las canciones a alguien le llegan, pues, o sea, que alguien se va a identificar en algún momento. Si, por ejemplo, aquí ahorita hay 20, 30 personas y de esas 20, 30 personas, 10 escuchan, 10, 8, 7, escuchan atentamente una canción y si aprenden al menos los coros, ahí ya se logra una conexión, ¿cierto? Okay. Y esa canción como tal va a quedar en esa memoria, en esa persona, y esa persona va a hablar de esa canción y esa canción luego va a tener también... Que le dé un me gusta por ahí en Spotify, en YouTube, eso. Donde sea. Y a pesar de que no llegue a plataformas o algo así, también que la gente recuerde, hey, uy, qué día escuché una canción, las canciones que yo hago se las escribo a los amigos, a los amores, a mi territorio, a la ciudad en la que viví o a los viajes que hago. Bueno, todo es algo como muy biográfico, ¿cierto? Ok. Cuenta una historia, no muy personal, como no metiéndome a un nicho muy íntimo, pero sí a contar una historia en la que tal vez todos se sientan identificados. Okay. ¿Cuántos no hemos hecho un viaje? Sí, lo mismo que hacen los otros, pues en un videíto ahí, hola, estoy por aquí en Machu Picchu, usted lo hace canción. Entonces es como... Bueno, si mi viaje es diferente al tuyo, pues tal vez esa canción tiene elementos que te van a hacer pensar en tu viaje, ¿cierto? Claro. O esa canción tiene elementos que te van a hacer pensar en una persona X porque llega a eso, la situación fue similar o hubo vivencias particulares que te llevan a recordarla, ¿cierto? Sí. A pesar de que la música no cuente tu historia particular, ¿cierto? Cierto, chévere. Bueno, y... Vos no dependés de la música, pero pues te moves en el medio, ¿cierto? Sí. ¿Cómo la ves para los músicos? ¿Es difícil o hay recepción para la música? O... Yo creo que para mí personalmente me relaciono con músicos muy tesos, ¿cierto? Siento que la música hoy en día está pues muy tergiversada o está muy mal influenciada por la industria, ¿cierto? Sí. He conocido muchos músicos de primera mano, amigos, compañeros, desde jóvenes, desde prácticamente niños, que hacían un tipo de música particular y de repente llegan al punto de la vida en el que dicen, yo quiero pegar con algo y lo que está pegando ahora es el urbano, es el rap, es el algo. Y yo creo que uno como músico tiene que hacer lo que le nazca, lo que le sienta, lo que... como igual en un viaje vos vas al lugar al que quieres ir, ¿cierto? Al lugar que te llama, y cuando vas a un lugar que está de moda te vas y te decepcionas, ¿cierto? Sí. Lo mismo pasa con la música. Entonces, o sea, puede que venda mucho, pero no va a estar satisfecho con el mensaje. Bueno, yo creo que si venden mucho, pues se van a llenar como de lo que espera el mundo hoy en día, que es mucho dinero, y si venden, pues de alguna manera se van a conformar, ¿cierto? Okay. Pero si lo que hacen es tratar de adaptarse al medio o a la industria, y aún así no venden, siendo algo comercial, siendo algo que pega, y aún así no pegan, la frustración va a ser más grande, ¿cierto? Más claro, terrible. ¿Cierto? A pesar de que va a ser un nicho sobresaturado en el que no vas a poder cantar, no vas a poder presentarte porque hay artistas que ya están ahí ocupando ese nicho. No, y pues yo creo, no sé, porque no lo he hecho, pero creo que si uno no lo está haciendo con todo el gusto y con toda la pasión, se va a notar, porque sí, es que la música en particular es algo que depende mucho de la pasión, de las emociones. Entonces vos ves a alguien, por ejemplo, lo que te decía, si vos ves a alguien que solo hace covers, ¿cierto? Y que hace los covers tal cual se los aprendió y cada 8 días toca en un bar haciendo los mismos covers,
vos lo ves tocando sin alma, pues, o sea, está ahí solo diciendo cosas. Se vuelve mecánico. Pero, eso. exacto, entonces no, como que no se la goza y nosotros lo hemos visto aquí. O sea, nosotros hemos visto gente que viene, canta porque se va a ganar unos pesos, sea la base, sea el aporte, pero realmente no lo está disfrutando. Y hay otra gente, de hecho, hay artistas que ya reconocidos con música grabada, vienen aquí y cantan por el puro parche. Ellos ni siquiera preguntan cuánto se van a ganar. Y obviamente nosotros pues no los vamos a dar sin 5, pues, pero hay gente que no le importa tanto eso, ¿cierto? Pues porque obviamente uno quiere que sea su profesión, pero no es lo único importante a la hora de cantar, ¿o qué? ¿O me equivoco? Es para mí, yo estoy muy de acuerdo con eso que dices, ¿cierto? Y de hecho, en muchas ocasiones se me ha ofrecido participar en otras cosas y estar en otras producciones, en algo así. Yo siento, para mí, que las producciones que uno haga, así sean de orquesta, sean una banda de covers o lo que sea, pero tienen que llevar alma, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, lo que tiene de particular Cacique Candela es que nosotros tocamos versiones también, no tocamos covers como tal. Y yo creo que si en 2 presentaciones nos ha llegado a salir una canción igual, ha sido mucho, ¿cierto? Maravilloso, porque entonces Pero el que siempre, vaya ve el show nuevo cada vez. Eso, y cada vez que nos estamos así, el guitarrista está inspirado y nos mira, hey, nos hace caritas y me fui con este solo. Me voy a echar un solo de 7 minutos, empiece. Y entonces nos empezamos a mirar, nos hacemos todos como, esto es lo que estamos haciendo, o sea, esto es música, pero pues en un sentido artesanal. Conocemos la canción, conocemos a dónde va, conocemos cuál es la base, pero esto que está pasando... Y si no sale, ¿qué importa? Nos reímos y seguimos. Y lo que está pasando aquí es nuevo, ¿cierto? Es un momento en el que cada uno puede sacar lo que tiene, ¿cierto? Súper. Despegarse, sentirse, fluir, y es la música como tal. Bacanísimo. Lo mismo pasa como con las canciones. Y a lo que te digo es que, bueno, si uno se mantiene como firme en su convicción, uno tiene que saber que esas canciones, si llegan a 4, 5, 10 personas, es más valioso eso, y que esa canción de alguna manera marque un momento. Hace una diferencia, eso. claro. Así no facture, así no esté pues como en un sentido económico, que es lo que se espera en este tiempo, pero que cree una conexión, ¿cierto? Y que vos puedas mantenerte en eso y decir, es que mi música tiene alma. Esa Bacán. música soy yo, así dentro de 2 años ya no sea yo, pero esa canción, en el momento en que la escribí, representó ese momento, o sea, representó esa historia, representó un instante importante. Pues no, y mira lo que acabaste de decir, o sea, si en 2 años no sos vos, te va a servir hasta para recordar tu propia historia, o sea, te va a servir para saber cómo te sentías hace 10 años, o hace 15, o hace 8, pues, muy bacano. Eso. Es igual, en esos términos quería pues como... Uno escribe una canción y tiene un género. Tal vez dentro de 2 o 3 años no se encuentre tanto con esa canción, pero pasa lo mismo con los tatuajes, ¿cierto? Ajá. Yo me tatué en el 2015, me hice algo y me hice unas letras, me hice un dibujo, me hice algo. Y bueno, yo soy de los que dicen, los tatuajes no tienen que significar nada. Significa que tengo plata para hacerlo. Eso. Pero el momento en el que me tatúo es algo, ¿cierto? Así el tatuaje no tenga nada que ver con ese momento, yo voy a tener en mi mente que este tatuaje me lo hice en este momento y me va a servir de referencia para ubicarme en esa parte de mi propia historia. Sí, lo mismo pasa por las canciones. Excelente, bueno, vamos a aprovechar ese comentario para pasar a la otra parte, que es ya se acabó la parte del músico y vamos a hablar de Mateo, ¿cierto? Ahora sí. Estamos hablando de tatuajes porque Mateo, además de músico, es tatuador. Y artista plástico. Y artista plástico graduado de la Universidad de Antioquia. Muy bien. Entonces, ¿hace cuánto sos tatuador? ¿Cómo es el cuento? Soy tatuador desde el año 2011. Mi primer tatuaje lo hice el 28 de noviembre del 2011. Esa es una fecha muy importante y la comento porque antes de ser tatuador no me gustaban los tatuajes. Y cuando estudié en Manizales, en la Universidad Nacional, yo vengo de una familia, digamos, muy religiosa, muy creyente, muy entregada a eso.
Y entonces como que siempre crecí muy con la idea de, bueno, yo quiero mantenerme dentro de los límites de la familia, dentro de los estándares, ¿cierto? Quiero que me quieran. Y mientras estuve en la Nacional, así fue, ¿cierto? Yo no tuve un tatuaje, de hecho tuve una novia por allá en el año 2008, 2009. Tenía unos tatuajitos así poquitos por la piel y en ese año era raro tener tatuajes, ¿cierto? Y yo le decía, no. No te van a aceptar en mi familia. Eso como que no, como que igual te veo la piel y como que no la veo limpia, no te veo bien, no. Entonces era algo como eso, era un bobo. ¿Qué pensará esa muchacha en este momento? No sé qué piensa y mejor ni le preguntemos, ¿cierto? Y bueno, como llegar a eso y luego decidir que ya no quiero estar en la carrera que estaba. Ingeniería, que habías dicho. Eléctrica en la Nacional. Eléctrica, yo soy electrónico. Eso. Imagínate. Y luego... Entonces no la terminaste. No. ¿Cuánto de mes? Hice 5. 5. Y doble titulación con electrónica. O sea, pasó lo duro y dijo, no, ya no. O sea, pasó todas las ciencias básicas. Me iba bien, académicamente me iba bien, pero luego llegó un momento que dije, no es lo que yo quiero, no es lo que me sueño. Yo tenía un profe en ingeniería que decía que se necesita más imaginación para la ingeniería que para la música. O sea, y el man decía, o sea, él lo decía en el sentido de que muchos ingenieros son buenos artistas, porque la capacidad de abstracción, sobre todo en la eléctrica y la electrónica, porque uno trabaja con cosas que no se ven, se las tiene que imaginar, es bastante alta. Entonces él decía que esa capacidad de abstracción y como de trabajar en la mente facilitaba el proceso artístico también. El hombre era un artista también. Eso, no, y lo que dices tiene mucho sentido, bueno, históricamente hablando, sino que hoy en día, pues el mundo se transformó mucho y entonces ahora se le pide a una persona que se dedique a una sola cosa, pero pues el cerebro y la mente tienen tantas capacidades y tantas formas de incluso de entenderse a sí mismo. ¿Cuántas personas no se miran a sí mismos desde diferentes puntos de vista? Okay. Incluso aquí en Medellín tuvimos a un grande como Pedro Nel Gómez. Ese man no le faltó sino ser médico, yo creo, pero era arquitecto. seguro recetaba por ahí en las curvas. Para eso tómese. Era ingeniero, escribía cosas, practicaba pensamiento filosófico, arquitecto, escultor, pintor, o sea, era multidisciplinario. Y si nos vamos a la historia... Sí, pues, los antiguos filósofos griegos todos eran multidisciplinarios, ¿cierto? Claro. Incluso si nos vamos de pronto más a lo clásico está Da Vinci, ¿cierto? Que sí, lo conocemos que porque pintó la Mona Lisa, pero el man en cuanto a los avances técnicos y tecnológicos hizo muchas cosas, ¿cierto? Sí. La oruga de los tanques de guerra, los helicópteros. Y lo que dices más, muchas de las creaciones así se lleven a un sentido bélico o al uso bélico, han nacido desde la imaginación de personas que querían crear otro tipo de cosas, ¿cierto? Sí. Y en un pensamiento multidisciplinario, un pensamiento no limitado, pero a lo que nosotros nos piden ahora, en la actualidad es, ¿no? Dedíquese a algo y explótelo. Claro, es más fácil de vender algo específico que algo general, pues. Pero mira que muchas personas incluso dicen, no, yo soy esto, pero quiero pintar, quiero escribir, quiero dedicarme a la danza, quiero ir a clases de algo, y así pasa. Sí, pasa y está bien. Entonces, esa es el tatuador, ¿es tu profesión principal o qué es lo que haces de tiempo completo? Mejor dicho, ¿de qué vive? Eso, principal en cuanto a qué es lo que más me remunera, ¿cierto? Ajá. Lo que más me representa ingresos, ¿cierto? Pero incluso la música, a pesar de que yo la vea como en el sentido bonito de que es creación y de que es compartir, yo la música desde el primer momento la vi como algo que hay que explotar, ¿cierto? O sea, la música también tiene que ser empresa. Sí, está bien. Y no puedo dedicarme solo, así como el escritor, el pintor y todo eso. Usted puede que dibuje muy bien y pinte muy bien y haga todo lo que quiera en su casa. Pero si le sale bien, ¿por qué no explotarlo, cierto?
Sí, es hasta egoísta no hacerlo, pues, o sea. Exacto, porque también es cuestión de llegar a otros y de que otros se encuentren en eso que usted hace bien, ¿cierto? Y si además le pagan, pues ¿por qué no? Claro, ¿cierto? marica, pues uno estar escribiendo canciones y tocando, si voy a tocar encerrado en mi casa, ¿por qué no ir a cantar en un lugar en el que yo pueda además remunerar, ¿cierto? Claro. De hecho, la primera vez que yo exploté la música como tal fue estando en la universidad. Yo ahí, pues, era independiente y llegué a esta ciudad solo y llegué a vivir de muchas formas, ¿cierto? Al principio tuve un apoyo de mis familiares, pero luego empecé a tratar de buscar mi propio negocio, ¿cierto? Tuve una chaza en la universidad. Bien. A la que vendía cigarrillos, café, mecato, minutos y todo eso. Es la pinta de vendedor de cigarrillos, minutos. Viene de alguna parte. Sí, claro. Pero llegó un día en que yo dije, pero si yo canto, he cantado ya acá en la universidad y se parcha la gente, ¿por qué no cojo mi guitarra y me voy a cantar a los buses? De hecho, cuando solté esa chaza, que fue más o menos en el año 2012, viví como 2 años. Desde ahí hasta el 2013, 2014, cantando en los buses del Ruta N. ¿Cierto? Y bien. Bien. Se hace... Bien. Pues, chévere. Tanto fue que yo dejé la chaza al segundo día que canté en los buses. Porque la chaza... Yo estoy eshuevoneando aquí en esta chaza. La chaza yo me dedicaba 8 horas, 10 horas diarias y yo veía clases como desde las 2 de la tarde hasta las 8 o de 4 a 10 de la noche. Siempre vi los bloques completos y nunca vi poquitos créditos. Y la chaza a veces me dejaba 10,000 pesos libres al día, 15,000 pesos libres al día. Bueno, y tener en cuenta que en el 2012, 2013 eso representaba casi un salario Pues mínimo un diario, diario, ¿cierto? sí. Pero cuando me monté la primera vez a los buses, vean. 2 horas y ya había hecho lo de todo el día. Pero espere, pues vea. Yo me fui a cantar, el bus le daba, cuando estaba recién construido el Ruta N, llegaba así por todo ferrocarril, le daba la vuelta al Ruta N y paraba otra vez en la de Antioquia, en la portería de la esquina que queda frente a la Aventura. Yo en esa vueltica a la manzana cantaba 2 canciones, porque en esa vuelta hay 3 semáforos. Ajá. ¿Sí? Entonces yo cantaba 3 canciones y me iba bien, ¿cierto? Pero para montarme al primer bus, o sea, uno venir de donde viene y sentir que es que no, que hay muchos trabajos que son indignos y todo eso, pero sentir que me iba a montar al primer bus y sentir que iba a hacer algo malo. Sentía unos nervios, un susto, un vacío acá en el estómago y yo decía, pero ¿por qué? El primer día que fui a cantar a los buses no fui capaz de montarme en ningún bus. Me daba miedo, era físico, pánico. Es que sí, Y no solamente de mí, sino como de mis creencias familiares, como de ese imaginario colectivo de que bueno, si cantan los buses es porque es alguien está tirado. Eso. Donde lo vea la mamá y le diga, pero usted no necesita hacer eso, mijito. Por ahí venía la cosa. Ajá. ¿Cierto? Al segundo día salí a las 4 de la tarde y al primer bus me subí a las 5:30. En la Aventura todavía no lo habían construido. Y yo me paraba en el semáforo y llegaba hasta las ventanas de los buses y algo me daba y yo no. Hasta que me monté al primer bus. Y yo llegué y le dije, parce, me deja cantar una cancioncita. Y el man del primer bus, hágale eso, hace una. La primera canción que canté fue Dulce Amor de Gonguana. Al ver tu sonrisa, todo va bien, mas yo veo que al final solo un latido habrá y en tu alma sí brillará este amor, dulce amor. Ajá. En el primer bus. Y la segunda canción que canté fue La tienda de sombreros de Monsieur Periné. Ajá. En el primer bus me hice 15,000 pesos. Ya goleó. Con lo que me hacía todo el día en la chaza de la U. Yo dije, mañana llego y cojo esa chaza y se la reparto a los parceros. Y así fue. El primer bus fueron 15,000 pesos, el segundo fueron 7,500 pesos. Y así empecé a trabajar en los buses. Y un día mío eran 40, 50,000 pesos, ¿cierto? Y trabajaba de 3 horitas, pues. De 10 a 12, que no era hora pico, y de 4 a 6, que tampoco era hora pico, ¿cierto?
y la gente repartía las moneditas que le quedaban, ¿cierto? Yo creo que en este momento eso no es rentable porque le darán a uno las mismas monedas que daban en ese momento y ya eso no representa nada, con eso no se vive. Pero yo en ese tiempo me pagué la universidad, compré mi primera moto, compré mi primera guitarra, mis primeras máquinas de tatuar, todo de 2 años de luces. Excelente. Y ahí salió todo. Bueno, y vamos a cambiar aquí radicalmente de tema, pues, que ya hablamos de la música bastante, ya sabemos tu historia como tatuador, poquito. Yo quiero saber cómo terminaste en Río Sucio. ¿En Río Sucio? Usted no vive en Río Sucio, vive en Anserma. No, en Anserma, Caldas. Ah, y yo porque tenía la idea de que era en Río Sucio. Porque queda cerquita. Ah, bueno, está bien, ¿no? Entonces, ¿cómo terminaste en Anserma? Yo soy sos de Anserma. Yo soy nacido en Anserma, ¿cierto? Cuando me gradué del colegio, lo que más esperaba era poder irme de allá. Entonces, estuviste en Anserma, Manizales y luego Medellín. Y Medellín. Sí. En Manizales, Ingeniería y en Medellín, Artes. Entonces, ¿vivís aquí o vivís allá en este momento? En Anserma. En este momento vivo en Anserma. Ok. ¿Cuándo? O sea, terminaste aquí la universidad y te volviste. Un poquito antes de graduarme, me devolví para Anserma. Bueno, y... ¿Por qué? Porque, bueno, volvamos como un poquito a que yo Hágale. me gradué del colegio y lo que más esperaba era irme, ¿cierto? Como ese pensamiento de pueblo, que el pueblo no ofrece nada, que no sé qué, y bueno, me fui. Arranqué para Manizales, estudié mi ingeniería, me iba bien, pero me salí, cosas pasaron. Con la familia era como que, bueno, si usted quiere estudiar, estudia acá en Manizales. Y llega un día en que Mateo se revela y dice, me voy. Me voy para Medellín. Me voy y estoy avisando, no pidiendo permiso. Así fue. Y cuando Por andar llegué acá, escuchando la música del demonio, ¿vio? no, y en ese tiempo ni siquiera escuchaba la música que escucho ahora, ni nada de eso. En ese tiempo lo más pesado que escuchaba era reggae. Eso era lo más pesado. No, y de pronto Calamaro era lo más pesado porque Vio. tenía baterías. Calamaro, imagínense. Cuando me fui para Manizales, pues obviamente llega uno y rompe con su burbuja del pueblito y empieza a tener otra visión del mundo, porque empieza a conocer gente de otras culturas, de otras ciudades. En Manizales llega mucha gente del sur, de Pasto, de Putumayo, del Valle, de Bogotá. Y puede ser raro, pero mucha gente de No, Bogotá que estudia en Es Manizales. más fácil ¿cierto? pasar a la Universidad de Manizales que en Bogotá. Y ahí ha conocido mucha gente y empezaba a hablar de muchas cosas que eran impensables cuando no estaba en el pueblito. en el pueblito. A partir de ahí, pues bueno, empiezo a decir que no, lo que yo quiero no es ser ingeniero, ¿cierto? Porque pasa el tiempo y uno se va dando cuenta cómo trabajan los profes de uno, cómo trabajan las empresas, cómo trabaja la tecnología, cómo trabaja la ciencia en Colombia. Y luego uno dice, no. Eso no es vida. No quiero eso. Es vida para el que le guste, ¿cierto? Pero yo no quiero eso. Llegó un día en que se juntaron muchas cosas. Ese peso académico, la separación de mis padres, una tusa, la hijueputa. Todas esas cosas se juntaron y yo dije, hey, marica, no, la vida no tiene por qué ser amargura, no, la despego, me voy. Y decidí, no sigo con esto. Ahí ya pues había pasado por la banda, ya tocaba guitarra y cantaba y dije, no, pero lo que yo quiero tampoco es estudiar música porque no quiero ser músico académico ni músico de cámara, no quiero nada de eso. Yo quiero hacer música chisga, música popular, parchar, música que me guste, ¿cierto? Música que no tenga que ser de alta exigencia ni que me prive de entender a todos los demás solo porque voy a estar metido en mi círculo de la música, ¿cierto? Entonces dije, me voy a estudiar arte. Siempre me había ido también con el dibujo, con la pintura. Yo había practicado mucho de eso también y dije, no, me voy a estudiar artes específicamente. Así fue que vine a Medellín. Cuando vine a Medellín, pues rompí, digamos, no relaciones con mi familia, sino relaciones económicas. Uh-huh. En la ruptura de esa se independizó. De dejar la carrera que ellos querían por la que yo quería, pasan cosas y todavía hoy en día se ve. Entonces como bueno, hay apoyo, pero solamente aquí y para esto, pero si se va para otra parte no. Yo bueno, pues bueno, muchas gracias. Me toca ir a probar infantería. Me tocó ir a subirme en los buses a cantar. Sí, me toca, es mi proyecto y es lo que yo quiero hacer. Y de hecho esa es como
la decisión más trascendental que yo he tomado en mi vida y puedo decir que esa es la decisión que me ha llevado a ser lo que soy ahora, a buscar la vida de la forma que la busco ahora, a entenderla de esta manera, a encontrar posibilidades, a encontrarme con la gente. Fue esa decisión la que me llevó a eso. La que lo trajo aquí a esta entrevista. Incluso hasta este momento, hasta escribir un día y decir, hey, yo quiero tocar allá y que me respondieran así, esa decisión fue el desencadenante a todo eso, a lo que ha posibilitado que yo haya conocido tantas personas, tantos músicos, tantos espacios, tantas ciudades, porque he conocido más ciudades de cuenta de la música que del tatuaje, a pesar de que el tatuaje me da más, ¿cierto? Sí, sí. Pero bueno, yo llegué a Medellín en el 2011 y me tocó el momento boom de Medellín, ¿cierto? Medellín ya tenía metro y ya tenía eso. Pero ahí fue donde empezaron los proyectos inmobiliarios de vamos a hacer los edificios grandes, de vamos a tumbar toda Casa Vieja, todo Barrio Viejo y vamos a hacer edificios. Sabaneta era una finca prácticamente y vamos a hacer todos los edificios del Morro y vamos a llenar estos edificios de 30 pisos, tumbando las casas viejas y tumbando todo eso. O sea, el proceso de recolonización de Medellín, ¿cierto? Sí. Construir el Metro Plus, construir el Ruta N, construir todos esos proyectos, el nacimiento de la Comuna 13 como la conocemos ahora con el grafititurito, porque eso fue muy diferente, ¿cierto? Sí, es una intervención social completa. Exacto. Y Medellín, desde el año, yo llegué en el 2011, pero digamos que en el 2000, digamos del 2010 hasta el día de hoy, tuvo digamos un crecimiento, una transformación muy, muy brutal. Muy acelerada, pues. Muy acelerada. Sí. Que vos te acordás que yo cuando llegué a Medellín vivía en Castilla y me demoraba 20 minutos en bajar en bus de Castilla. En el 784, no, 284. En el 281, el 12 de octubre, el que pasaba por ahí cerquita de la estatua de Renillita. Hasta la universidad se demoraba 25 minutos. Hoy en día ese bus se demora una hora y 20. Y no hay forma. No hay forma, ¿cierto? Está colapsada. Entonces, ese mismo crecimiento, que toda la gente se metiera con toda esa idea económica de que el crecimiento es tener cosas nuevas y el carro del último año y que así tengan la misma moto año tras año tengo que tener la del último modelo o de la última letra o de no sé qué. Todo ese crecimiento, el de que la gente, sí, yo tengo que tener un apartamento y otro año y 20 apartamentos y todo eso, todo ese crecimiento que también cambió el pensamiento de la gente, todo eso me tocó. Al año 2019 yo ya estaba mamado de eso. Yo ya no me demoraba en un bus 25 minutos hasta la universidad, ya andaba en bicicleta, solamente para poder salirme del taco, alzar la bicicleta, pasar por la acera y llegar a tiempo a las cosas que tenía que hacer. Y Medellín tuvo un crecimiento así acelerado, exacerbado, que también incluso de muchas personas sentimos. Ajá. Que antes ese sentido amable de las personas que uno llegaba y decía, sí, la gente es muy amable, ahora no. Ahora están todos enojados. Todos estamos enojados, todos estamos putos por algo. Y en el año 2019 dije, no me aguanto más, ya me voy a graduar. Mi intención de venirme a Medellín fue terminar la carrera, la saqué, la terminé, me gradué, me fui. Y luego volver al pueblo, del que tanto quise salir, pero ya con el pensamiento y con el conocimiento de la ciudad, ¿cierto? Todas esas dinámicas, porque es que... Pero igual, ya vi el mundo, ya puedo volver, ya estoy tranquilo. Y no solo ver el mundo, sino que la ciudad le enseña a uno. La ciudad lo vuelve a uno también empresa, ¿cierto? La ciudad le enseña a uno todo el pensamiento, la ciudad le expande a uno los horizontes y le enseña a entender todo, ¿cierto? Uh-huh. Incluso las dinámicas económicas, que es lo que más necesitamos ahora, claro. ¿Cierto? Pero poder estar ya en un lugar tranquilo, en el que yo pueda tener una casa por un menor valor del que se puede tener acá, en el que yo pueda tener los servicios básicos sin preocuparme si voy a llegar a fin de mes, puedo tener mis mascotas, porque tengo muchos perros, y pueda incluso salir en las tardes y encontrarme con mis amigos y encontrarme a la gente, esa tranquilidad que tiene el pueblo, pero ya con el conocimiento de la ciudad, ¿cierto? Igual estás cerquita, pues, y estás viniendo, por lo que veo. Yo estoy en Medellín cada 8 o 15 días, ¿cierto? Ah, pero lo mejor de dos mundos. Exacto, es como la gente que trabaja aquí en Medellín, pero vive en Santa Elena, en Guarne, allí en San Félix y todo y que eso. Es mucha ya. Y es buscando la calma, ¿cierto? Es buscando como bajarle un poquito a las revoluciones,
como tranquilizarse, poder tener ese respiro que la ciudad muchas veces no permite. Esa es una de las razones por las que creamos este espacio. Exacto. O sea, la trilla busca precisamente como dar un pedacito de calma en esta locura. Y cuando uno viene acá y cuando las personas que vienen acá, que las veces que he tocado, las veces que comparto los eventos, que comparto los contenidos, siempre digo, hey, hay que visitar allá porque es un espacio donde se crean cosas, ahí es un espacio donde todas las personas, lo que hablábamos ahorita, las personas que dicen, yo soy ingeniero, pero quise ser pintor, quise ser dibujante, hey, pues ¿por qué no se saca los miércoles por la tarde, el fin de semana, y vaya y aprenda y encuéntrese con las personas y conozca y practique y dele un poquito de rueda a ese sueño que usted tuvo o que tiene? Porque es que todos los sueños se hacen así, a pasitos. Uh-huh. ¿Quién quita que usted pueda seguir siendo ingeniero y un día un cuadro suyo se vendió muy caro? Lo sacó de... Y eso lo motivó a seguir siendo artista. Ajá. Sí. Y luego lo motivó a cambiar su actividad comercial y a poder estar más en calma. Y ha pasado varias veces. Sí. No como debería, pero pasa en muchos casos, ¿cierto? No, pero los que pasan son los que tienen que pasar. Exacto. Así es. Entonces, bueno, yo creo que vamos dejando aquí porque ya en minuticos tenemos el concierto. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo más? ¿Quieres contar algo más a la gente? No. Una invitación es a que visiten lugares así como La Trilla. Lugares que todavía le den el espacio al ser. Eso, ¿cierto? Todos estamos muy ocupados en las dinámicas de conseguir, de tener, de gastar y todo eso, pero bueno, tomémonos una pausita y tomémonos un café tranquilo, un café en el que podamos sentarnos a dibujar, a pintar, a leer, a hablar con otra persona, pero tomar esa pausa. Y este lugar es un lugar de los que permiten eso, como muchos que habrán en esta ciudad y en otras ciudades, pero que muchas veces no vemos. Y la invitación es eso, como más que venir a lugares como este, es a darnos el espacio a nosotros mismos de encontrarnos. Y uno se encuentra muchas veces a través de los lugares y de las personas. Y aquí está como un atajito para uno poder hacerlo. Maravilloso, excelente. Bueno, y yo los invito entonces también a que conozcan a Teo Música. ¿Cómo estamos en redes? Siracusa, Teo Canta. Teo Canta. Teo-Canta. Sí. Teo-Canta. Siracusa en redes para que lo busquen, para que lo escuchen. Van a encontrar música en plataformas también, está en Spotify. En YouTube, no. En Spotify aún no tengo nada, pero en SoundCloud. YouTube, sí. SoundCloud, Instagram. Y si no, nos preguntan. Nosotros seguramente publicaremos aquí las redes del hombre para que lo sigan. Y no solo a él, busquen todos los otros, los cantautores, busquen música diferente, atrévase a escuchar otras cosas que no conoce, atrévase a escuchar música nueva, porque a lo mejor, como decía Teo hace un momento, encuentra algo con lo que se identifica, encuentra algo que lo toque, porque si se queda escuchando siempre lo mismo, pues difícilmente va a encontrar sensaciones nuevas. Entonces, con eso cerramos, muchas gracias, ya saben cómo se llama esto, se llama Al Banquillo y hoy fue Siracusa. Nos vemos. Nos vemos.